Dios les bendiga, mis hermanos. Muy buenas tardes. Estamos retomando el día de hoy nuestro estudio de los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Hoy estaremos abordando el evangelio según San Marcos y un texto que nos puede ayudar para poder referirnos con claridad al mensaje que quiere dar el evangelista es esta porción del capítulo 1, versículo 38. Porque para esto he venido, son palabras del Señor Jesús. Vamos adelante. Veamos el propósito de escritura de cada uno de los evangelios. El evangelio de Mateo tiene como propósito mostrar a Jesús como rey. El Evangelio de Marcos nos va a mostrar a un siervo, a un Dios que se hizo hombre para servir. El Evangelio de Lucas nos muestra a Jesús como hombre y el Evangelio de Juan nos va a mostrar a Jesús como Dios. Recordemos que esto se entrelaza con Apocalipsis capítulo 4, versículo 7, cuando identifica a los cuatro seres vivientes, uno que tenía semejanza de león, y eso apunta al Evangelio de Mateo, a Jesús como rey. El segundo ser viviente era semejante a un becerro, alguien que sirve, a un ser que está trabajando para servir. Allí vemos cómo se dirige también al Evangelio de Marcos, donde nos muestra que Jesús es siervo. Y por consiguiente, Apocalipsis capítulo 4 nos muestra a un hombre y a un águila, refiriéndose o juntando la evidencia junto con Lucas, que muestra a Jesús como hombre, y a Juan, que muestra a Jesús como Dios. Ahora bien, ¿cuáles son las características de este evangelio? Hablemos acerca de tres características principales. Número uno, tiene la característica de la brevedad. Lucas cubre aproximadamente 40 páginas, Mateo 37, Juan 29, pero el Evangelio de Marcos solamente cubre 23. Marcos contiene solo una parábola que no se halla en ningún otro lugar, que es la de la semilla que crece en secreto. Número dos, vemos que es un evangelio vivaz. Marcos es francamente el evangelio de la acción. El estilo de Marcos es chispeante. ¿No fue acaso intérprete del vivaz, hondamente emotivo y animado Simón Pedro? Marcos ofrece algunos toques pintorescos que no se hallan en los otros. Luego también es un evangelio que muestra orden. Marcos es superior en cuanto al orden cronológico. Obsérvese muchas indicaciones definidas tocantes al tiempo y lugar, que se encuentran como por ejemplo en el capítulo 10, versículo 32, versículo 46, capítulo 11, y en pantalla usted tiene las citas para corroborarlo, además de las que se hallan en los primeros 9 capítulos. Marcos trata de ser cronológico en algunos aspectos, pero siempre va a tener una característica. ¿Cuál va a ser? De pronto. Y entonces, Marcos va a ser muy directo con lo que quiere decir. Ahora, si recordamos los nombres de los discípulos de Jesús, vemos que no aparece Marcos. Pero ¿quién era Marcos? Marcos era un discípulo de los discípulos, pero se cree que él toma todo su material de los relatos de Pedro. Por otra parte, podría decirse que este podría ser el Evangelio de Pedro, pero es el Evangelio de Marcos porque es el escritor, pero su fuente primaria, al parecer, viene directamente de Pedro. Veamos la utilización de la palabra luego, que hace referencia a enseguida, al instante, muy pronto. Recuerden lo que les decía, que las características del Evangelio de Marcos es una característica de acción, es un narrador intrépido con lo que quiere mostrar. Vamos, por favor, a tomar algunos de estos ejemplos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 10. ¿Lo tiene? Dice así la palabra. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él.
Vamos al versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto. Versículo 18. Y dejando luego sus redes le siguieron. Versículo 20 dice la palabra. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros le siguieron. ¿Nota usted la característica de la acción que vemos en el Evangelio de Marcos? Quizá alguna persona que quiera rayar en lo religioso para sentir que está cumpliendo con su lectura de la Biblia, siente que es un poco pesado estar leyendo un evangelio y después leer otro evangelio que dice casi lo mismo. Pero no, hermano, la verdad es que no. Marcos tiene su propia personalidad para poder relatar los acontecimientos. Y aunque estamos leyendo los evangelios sinópticos, parecería que estamos leyendo un libro que aporta muchas cosas diferentes, pero no se diferencia mucho del resto de los sinópticos, sino que es su forma de expresar lo que quiere comunicar, que va a hacer notar que es algo nuevo que estamos leyendo. ¿En qué forma está organizado el Evangelio de Marcos? El Evangelio, según Marcos, omite el nacimiento de Jesús. Sin embargo, el primer capítulo expresa la verdad de aquel que afirma, para esto he venido del cielo. Jesús no solo nació, sino que él vino del cielo. No existe una buena razón para creer que Marcos, capítulo 1, versículo 38, tenga otro significado básico que el de Juan 6, 38. Vamos a ver estas dos citas. Marcos 1:38 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Marcos 1:38. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que prediquen también allí, porque para esto he venido. Ahora, leamos Juan capítulo 6, versículo 38. Dice la palabra, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús vino del cielo con un propósito y Marcos nos dice con toda claridad que su objetivo era predicar, llamar a pescadores al arrepentimiento, como se muestra en el capítulo 2, versículo 17, dar su vida en rescate de muchos, como se muestra en el capítulo 10, versículo 40 y 45. Entonces vemos el énfasis de alguien que vino a dar, de alguien que vino a servir, plasmado en el Evangelio de Marcos, las características del Señor Jesús. La paternidad literaria de este Evangelio. La tradición es unánime al señalar a Marcos como el escritor. Se le llama Marcos en Hechos 15:39. Vamos por favor a estas citas. Usted, mientras está viendo el video, acompáñeme, interactúe junto conmigo. Yo sé que en estos momentos usted puede estar en la comodidad de casa, pero quiero pedirle que usted me acompañe de manera dinámica y que disfrute lo que en este momento vamos a leer de la palabra. Hechos capítulo 15, versículo 39. Dice así. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. Bien, usted recuerda el desacuerdo entre Pablo y Bernabé, que se habían peleado por un tal Marcos. Ahora usted sabe que ese Marquitos es el escritor del Evangelio. Vamos a Colosenses capítulo 4. Colosenses capítulo 4, versículo 10. Dice la palabra del Señor. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé. Entonces vemos que este Marcos era sobrino de Bernabé y era discípulo de los discípulos. Vamos a Filemón, capítulo 24, versículo 24. Filemón no tiene capítulos, sino solo versículos. Vamos por favor hacia allá. Filemón, versículo 24.
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Pablo cita o menciona a Marcos dentro de su equipo ministerial. Vamos a ver 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. Marcos está pidiendo que Timoteo le envíe a Marcos. Y primera de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, note lo que dice. Por favor, este es el momento en que usted pueda tomar su Biblia. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. Dice así: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo. Note, esta es la evidencia que nos muestra que Pedro había tomado muy cerca para sí a Marcos. Y tal es el caso que lo había llamado su hijo. Para ser más exactos, el nombre en el mundo romano de habla era su nombre, en Marcos, era su nombre en el mundo romano de habla, ¿no? Y ahí tenemos las citas bíblicas. Vamos nuevamente a 2 Timoteo capítulo 4. 2 Timoteo capítulo 4. Dice así, versículo 11. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos. Ya leímos esta cita. Para ser más exactos, este era su nombre en el mundo romano de habla griega. Y en latín era Marcus. Por supuesto que siendo judío, Colosenses capítulo 4, versículo 10, ya lo leímos, Marcos era un sobrenombre, era su otro nombre. Su nombre original o judío era Juan. Veamos Hechos 12:12. Hechos 12:12. Vamos a comprobarlo con la palabra. Es importante que usted corrobore lo que estamos revisando. Hechos 12:12 dice, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Ahí está, hermanos, la palabra lo dice. El evangelista Marcos se llamaba Juan, era su nombre judío, pero tenía un sobrenombre de habla griega, que se escribía Marcos y en latín Marcus. Su nombre original judío era Juan. Ahora, Marcos era un siervo poco fiel. Vamos a ver eso. Marcos capítulo 14, versículos 51 al 52. Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, versículos 51 y 52. Dice así. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él dejando las sábanas huyó desnudo. Usted tuvo que haber leído en algún momento esta porción de la palabra y de repente tuvo que haberle saltado la duda, ¿no? O una inquietud. ¿Por qué la palabra, mientras me está relatando algo tan serio, me habla de un hombre que estaba semidesnudo, solo estaba con una sábana, y al momento de aprender a Jesús lo quisieron agarrar a él y sale corriendo, y cuando lo quisieron agarrar le quitan la ropa, la sábana, y él sale corriendo desnudo? Bueno, esto es la manera en que Marcos está refiriéndose a él en tercera persona, pero a su vez está diciendo de una manera simple o quizás sobrepuesta. Yo soy ese joven que salió corriendo soy yo.
ahora. Hechos 12:12 nos muestra que Pedro es liberado y va a la casa de Juan Marcos. Hechos 13:5 nos muestra que Marcos es ayudante de Pablo y Bernabé en su primer viaje misionero. Hechos 13:13, Marcos se regresa a Jerusalén. Hechos 15:38, Pablo lo considera un desertor en su segundo viaje misionero, porque Marcos se regresó. Hechos 15:39, Bernabé lo recoge, recuerda que era sobrino de Bernabé. Segundo Timoteo 4:11, Pablo cambia de parecer en cuanto a Marcos y primera de Pedro 5:13, Pedro lo considera su hijo en la fe. Entonces, Marcos no es un personaje desconocido en los relatos bíblicos, él está presente, pero vemos que es alguien que le costó crecer, alguien que caminó con temores y dudas, pero a medida de proseguir un camino acompañado de mentores, pudo sacar lo mejor de él. Y aquí tengo una imagen que puede ayudarle también a pensar en algo. No mires cuántas veces te has caído, sino cuántas veces Dios te ha levantado. Y al leer el Evangelio de Marcos podemos tener presente eso. Marcos era un joven en su época, ahora siendo ya un hombre adulto, que puede hablar con claridad y con certeza del Señor, porque no solo es el hecho de tomar los datos, sino de hablar desde el corazón de su Señor y de su Salvador. Aquí usted tiene una imagen. Esta imagen nos muestra a un hombre que quiso creer de una manera que iba por encima de la creencia de las demás personas y le pide al Señor Jesús que si es Él, le permita caminar hacia donde Él está. Por ello, Pedro comienza a dar sus primeros pasos, pero la palabra del Señor dice que al ver las olas, Él comenzó a hundirse, comenzó a hundirse. Como usted y como yo muchas veces emprendemos desafíos de fe o nos sentimos fuertes y decimos creer que podemos salir adelante porque hemos creído en el Señor. Pero al mirar las olas de la dificultad, las olas de la soledad en el ministerio, las olas también de la crítica y del desafío, nos podemos estar hundiendo. Hombre de poca fe. La palabra fe aparece 234 ocasiones en la Biblia. 3 en el Antiguo Testamento y 231 aparece en el Nuevo Testamento. 6 ocasiones los evangelios muestran a Jesús que une la palabra fe con la palabra poca, es decir, poca fe. Solo 6 ocasiones Jesús utiliza la frase poca fe. Cuando el pueblo estaba preocupado por el día de mañana, en Mateo capítulo 6, versículo 30, Lucas 12, 28, vemos cómo el Señor se refiere a ellos. Vamos por favor a Mateo capítulo 6, versículo 30. Mateo 6, 30. Dice así: y la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Vamos a ver la segunda ocasión. Cuando los discípulos estaban en medio de la tempestad, Mateo 8:26, Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Vamos a la tercera. Cuando los discípulos no sabían cómo Jesús tenía tanta energía, Mateo 16:8, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Vamos a la siguiente. Cuando los discípulos no pudieron expulsar un demonio,
Mateo 17:20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieseis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí y se pasará. Cuando Pedro se hundía, Mateo capítulo 14, versículo 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La palabra nos muestra en el Evangelio según San Mateo que Jesús es presentado como rey. Marcos lo presenta a Jesús como siervo. Lucas lo muestra como un hombre, un humano. Y Juan lo muestra como Dios. Mateo capítulo 14, versículo 34 nos dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Marcos 6:48. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos caminando, andando sobre el mar y quería adelantárseles. Juan 6:18 dice, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Mateo 14, el 28 al 36. Dice así la palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Qué podemos ver de esto? ¿Qué podemos ver de esto, hermanos? Indíqueme. ¿Qué piensa usted de este relato? Vemos entonces que el Señor Jesús está exhortando a Pedro, pero recuerde que había un propósito mayor por lo que Jesús permitió que Pedro estaba caminando sobre el mar. Dios lo permitió, pero ¿cuál era el sentido? Que aquellos que no participaron de la caminata, más Pedro, le adoraran, diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. El propósito no era solo la reprimenda, no, para nada, ese no era el sentido. Iba más allá, iba a la adoración, iba a acrecentar la fe. Pero miren, hermanos, a veces nosotros nos detenemos en detalles, pensamos quizá de una manera muy melancólica sobre nuestras fallas y errores. Pero el propósito no está en que el Señor Jesús quiere poner el dedo sobre la llaga, sino llevarnos a la adoración, a que nosotros podamos reconocer que Él verdaderamente es el Hijo de Dios. ¿Cuál es el propósito de la fe? Es la adoración dirigida a Dios y no a lo que el hombre pueda hacer. Porque mire, si Pedro hubiese llegado a cumplir este deseo que tenía en su corazón de caminar sobre las aguas, ir y venir, quizás su corazón se hubiese enaltecido aún más. Porque recuerde que Pedro fue aquel que quiso también reconvenir al Señor Jesús, tratar de aconsejarle para que no vaya a la cruz. Pero el Señor permitió que eso pasara para que la fe de Pedro y de los discípulos creciera, ya que el propósito de la fe es la adoración dirigida a Dios y no a lo que el hombre pueda hacer. Veamos el bosquejo de Marcos. Vemos que en el capítulo 1 hasta el versículo 13
Capítulo 1, versículo 1 al versículo 13, vemos el prólogo en el desierto. Vemos del capítulo 1, versículo 14, el capítulo 7, versículo 23, los comienzos del ministerio de Cristo en Galilea y sus alrededores. Del capítulo 7, versículo 24 al capítulo 9, versículo 50, vemos la expansión del ministerio de Cristo en varias regiones gentiles. De allí, en el capítulo 10, vemos la conclusión del ministerio de Cristo, camino a Jerusalén. Y por último, vemos desde el capítulo 11 al capítulo 16, el capítulo 16, vemos la consumación del ministerio de Cristo en Jerusalén. Y ahí está un pequeño epílogo en el capítulo 16, versículos del 9 al 20. Ahora, el final perfecto de Marcos. Esta sección final del Evangelio de Marcos no se encuentra en los manuscritos antiguos más confiables y ha causado mucha consternación innecesaria en algunos círculos. Estudiantes cuidadosos que han hecho un estudio serio de la transmisión del texto bíblico prácticamente están todos de acuerdo en que los versículos del 9 al 20 son una anotación al margen, una adición posterior de un escriba anexada al texto original inspirado. En realidad, esos últimos 12 versículos muestran las características de un intento para cubrir una imperfección percibida. Cabe indicar que esto no constituye una amenaza a la confiabilidad e infalibilidad de las escrituras. Antes de la invención de la imprenta, alrededor del año 1450, los manuscritos bíblicos se copiaban totalmente a mano. Y estos a veces contenían errores de los escribas, pero a través de los cuidadosos procesos de análisis textual, tales errores y embellecimientos pueden identificarse y corregirse al comparar el manuscrito en cuestión con otros manuscritos más antiguos. Puesto que muchos manuscritos del Nuevo Testamento han sobrevivido, los eruditos bíblicos pueden determinar el texto original con un grado sumamente alto de exactitud. Todo esto tiene una influencia directa en la última sección del Evangelio de Marcos, porque nos demuestra que estos versículos del 9 al 20, conocidos como el final largo de Marcos, sin duda alguna no formaron parte del texto original divinamente revelado, al igual que el conocido relato de Juan capítulo 7, versículo 53 al capítulo 8, versículo 11. Este pasaje se insertó en el Evangelio en una fecha posterior. La evidencia externa de los manuscritos griegos, las primeras versiones y los padres de la iglesia, y la evidencia interna del pasaje mismo ponen su autenticidad en duda, aunque la razón por la cual las modernas traducciones castellanas ponen estos versículos entre corchetes. Esa es la razón. Usted va a encontrar que están estos pasajes del final largo de Marcos, del versículo 9 al 20, que se encuentra entre corchetes. ¿Por qué? Porque se respeta que en otras versiones sí se encuentre, pero en versiones más modernas se ve que este final largo o extendido del Evangelio de Marcos fue insertado. Ahora, eso no altera la doctrina, eso no afecta la salvación, eso no le quita a Cristo su divinidad, no le quita al Espíritu Santo autoridad, ni mucho menos deja a un lado al Padre. No afecta para nada. Pero es necesario que usted conozca que es un final insertado. No afecta para nada, ni mucho menos contradice al resto de la escritura, que es lo primordial. Muy bien, mis hermanos. Es de esta manera que hemos abordado el Evangelio de Marcos. Nos sería maravilloso poder abordar más detalles del Evangelio, pero estamos estudiando los sinópticos y en un futuro nos gustaría tener la oportunidad de que usted nos comente cómo van sus estudios propios de cada uno de estos evangelios. Usted le puede añadir más carne a estos estudios y me gustaría escucharle cómo le va y si esta clase ha sido de bendición para usted. Es un gusto haber compartido este tiempo con el Evangelio de Marcos, hablando de la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima clase. Dios les bendiga.